Muy buenas tardes, apreciados compañeros. Profesora Tamara Chacón, reciba cordial saludo. Mi nombre es Never Luis Medrano Navas, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Este video lo presento a ustedes como requisito de la actividad inicial del curso Sociología de la Educación. En su fase número 1, reconocimiento del campo de acción. Para el desarrollo de esta actividad me basé principalmente en la lectura recomendada en la guía de actividades de esta fase número 1. Se trata de el artículo Contribuciones de la Sociología a la Educación del año 2014, que fue trabajado por el profesor Víctor Manuel Gómez Ocampo de la Universidad Nacional de Colombia, quien al lado de un equipo de estudiantes del tema, estudiosos del asunto, hacen grandes aportes a la conceptualización de la sociología de la educación, especialmente en temas relacionados con la educación y la escolarización, haciendo análisis y unas diferencias lógicas entre un tema y el otro. Para el desarrollo de esta actividad, entonces hice esta pequeña presentación sobre la cual me voy a apoyar en el desarrollo de la actividad. Entonces, la sociología de la educación, donde educación y escolarización son fenómenos sociales distintos, pero indisolubles. Con ese señalamiento inicia el profesor Víctor Manuel Gómez su esbozo del tema en el artículo que ya les mencioné. Me parece interesante, antes de iniciar a respondernos la pregunta orientadora de cuál es el campo de acción que tiene el sociólogo en el marco de la distinción que se nos hace sobre educación y escolarización, intentar dar una respuesta, intentar acercarnos a cualquier aproximación de estas. Entonces me gustaría definir dos temas que están contenidos muy claramente en el artículo del profesor Gómez, que son el concepto de educación y el concepto de escolarización, para luego pasar entonces a darle una mirada a el tema que tiene que ver con los campos de acción que tiene cada una de estos conceptos, y sobre los cuales pues un sociólogo en el día de hoy podría adelantar un trabajo interesante. Entonces, decimos que educación se entiende por educación el proceso continuo de formación de la personalidad, adquisición de valores, destrezas y conocimientos. Es un proceso que se realiza a lo largo de la vida, mucho más ahora que vivimos en la sociedad del conocimiento. Esto que implica un poco, a mi entender, es que la educación tiene que ver más como con un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, que no es necesariamente ir a una escuela, estarse sentado allá determinada cantidad de tiempos y horas para poder establecer que una persona se educó o no se educó. A partir de las experiencias personales en la vida, a partir de las enseñanzas en el contexto, en la comunidad, pues también se puede considerar que la persona ha adquirido cierto grado o cierto nivel de educación, y no se mide necesariamente por notas, diplomas y demás. En cambio que el concepto de escolarización, este es uno de los procesos sociales propios de la sociedad moderna, y es el proceso que afecta directamente al mayor número de personas en el mundo, y está estrictamente relacionado con la necesidad de construcción del Estado-Nación y con los procesos de integración, cohesión, legitimidad de la sociedad moderna. Este sí es un proceso que requiere entonces de una institucionalización y de la creación de una política pública que le facilita al Estado controlar, dirigir y organizar un proceso formativo para los niños y los jóvenes de su territorio. Entonces, ¿qué sucede acá?
que los niños son obligatoriamente llevados hasta la escuela hasta determinada edad. Para Colombia son más o menos los 17, 18 años en los que los niños van obligatoriamente, y allí se dictan y se establecen unos parámetros sobre los cuales se genera la educación. Entonces eso quiere decir que según los analistas, pues esto tiene que ver con una manera de organizar unas líneas de pensamiento, organizar unas estrategias para formar a los hombres del futuro, a las necesidades que tiene la comunidad, el Estado, la nación, las empresas, y eso pues lógicamente va dando pauta para que se construya una manera de pensar y de sentir el territorio, el país y las necesidades del Estado. ¿Qué podría hacer un sociólogo? En el campo de la educación, por ejemplo, se podrían aprovechar el hecho de que es un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida, que además es un proceso que se desarrolla en el medio familiar y se desarrolla en la institución educativa, pero además se desarrolla en el medio del trabajo, en las interacciones de la vida cotidiana y a través de los medios y las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. Mientras que el proceso de escolarización es un proceso que está enmarcado en la lógica institucional, de la burocracia y de la educación formal y obligatoria, que están diseñadas para garantizar las necesidades y el propósito de la sociedad moderna. Además de eso, pues también tenemos que es una situación que se presenta en el medio institucionalizado. ¿Cuáles serían entonces los campos de acción? Estos espacios donde se generan estas situaciones, porque se podrían empezar a orientar desde la sociología las políticas públicas a partir de las necesidades que va teniendo cada una de estos espacios o de estas instituciones, bien sea en el modelo de escolarización o bien sea en el proceso educativo, que como se dijo, se daba en un medio mucho más social y de interacción. Los campos de acción que le van a permitir al sociólogo sería profundizar la profundización de los conceptos de escolarización y educación, tenerlos claros, ponerlos de presente y llevarlos y aterrizarlos mediante estudios y análisis que le permitan luego a la sociedad generar y emprender a partir de eso políticas públicas que faciliten el proceso tanto de escolarización como de formación, y se podrían generar pues a través de estudios sociales que garanticen lógicamente estos espacios. Luego entonces pienso que desde la sociología se nos plantea la posibilidad de la prolongación y la profundización de los conceptos generales de escolarización y educación. Pero además tiene la sociología una posibilidad muy grande para contribuir a consolidar políticas públicas en el contexto de la enseñanza. Esto pensando en que todo lo que venimos señalando acerca de el tema de enseñanza está directamente relacionado con la escolarización. Pero se nos plantea también para el tema de la educación, y puede ser que se apalanquen estudios que aporten elementos a la familia, que aporten elementos a la educación, que aporten elementos a la comunidad y a la sociedad en materia de procesos de continua formación y adquisición de valores y destrezas. Entonces, en atención a lo anterior, la sociología de la educación, sin ser un campo especializado de la sociología misma, pensamos que es un campo fundamental de toda teoría sociológica, especialmente en la conformación y legitimación de la sociedad moderna. Esto me parece que es una conclusión importante para hacer el cierre de esta actividad. Yo les agradezco mucho su atención, les agradezco estos 10 minuticos que tenemos para tratar un tema supremamente importante,
Por lo tanto, pues ya con esto me despido y les agradezco de nuevo por su atención. Muchas gracias.